Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Azahara Letras, Caligrafía y Lettering. Recordad antes de nada que me podéis seguir en @azaharaletras en Twitter, en Instagram y en Facebook, donde voy subiendo cada día caligrafías y letterings que voy haciendo, así como las novedades de este canal. Muy bien, hoy os voy a hablar de la caligrafía con pluma de cristal o pluma de vidrio. En este caso es una pluma de cristal de la marca Herbin. La verdad es que la pedí como regalo de Reyes porque me hacía ilusión tenerla, pero como decoración o porque me gusta probar nuevas formas de escritura, pero me ha sorprendido lo bien que escribe y por eso he decidido hacer esta review. Viene en un estuche que, bueno, es mejorable porque viene así como en un estuche de cartulina con un plástico y no hace justicia a lo que tiene dentro, que es una pluma preciosa hecha a mano. Que es muy bonita y está muy bien hecha. En este lateral nos vienen instrucciones en francés y en inglés, pero yo os la he traducido a español para que podáis entenderlo en el caso de no comprender estos idiomas. De paso, os hago aquí una pequeña muestra de mi caligrafía diaria, de mi handwriting, cuando quiero escribir lo más rápido posible sin tener en cuenta la letra. Bueno, lo que dice es que desde 1670 la tinta Herbin recorre el mundo. Esto quiere decir que es una marca que tiene solera, ¿no? La pluma de vidrio estaba muy de moda en el siglo XVII en Venecia. Hoy Herbin la hace volver a nuestros escritorios como decoración o como ornamentación, pero también como un instrumento de escritura. Lo que os he dicho, yo al principio la pensé pues como decoración o como algo bonito que tener, pero realmente funciona como pluma. También nos indica que los pequeños surcos que hay en su punta, estos que veis aquí con helicoidal, este hace como una espiral, pues nos ayuda, nos permiten retener la tinta y escribir varias líneas sin necesidad de ir mojando en el tintero. Son elaboradas artesanalmente a mano. Y si vuestra pluma se desafila, esto es muy importante, muy interesante. Utilizad un papel de lija del 400 y frotad ligeramente la punta sobre el papel, o sea, haciendo así, o sea, lijando la punta para que vuelva a estar afilada y recuperéis el placer de la escritura, es decir, que vuelva a hacer un trazo fino, afilado y bonito. ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, sé que a mí me la trajeron los Reyes Magos y la tuvieron que pedir por Amazon y su precio ronda los 22 euros. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis comprarla. Entonces, ahora os voy a hacer una demostración de cómo escribe esta pluma de cristal. Voy a hacer un alfabeto en cursiva, como los que a mí me gustan, y la voy a ir mojando en esta tinta de caligrafía de Winsor & Newton de color azul oscuro. Vamos allá con la demostración. Pues voy a empezar mojando la punta de la pluma en la tinta hasta cubrir toda la punta, pero dando ligeros golpes en el lateral, ¿veis? Que hace clic clic, para eliminar el exceso de tinta y poder escribir mejor. Como os he dicho, voy a hacer un alfabeto pues en cursiva, parecido al Cooper Plate, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, la A sería así. Y esto pues sale un trazo muy fino, porque realmente, no sé si lo veis, aquí en la esquinita sí se ve bastante bien, ¿no? Vale. Porque he mojado poco. Si mojo un poco más, voy a eliminar menos exceso de tinta. Vamos, voy a dejarle un poco más. El trazo va a salir un poco más grueso. Fijaos. ¿Veis? Dependiendo del nivel de tinta que le pongamos. Entonces, a medida que vayamos escribiendo, pues es verdad que este trazo pues puede variar de grosor. Yo he hecho una medida así muy peregrina y la verdad es que puede tener un grosor este trazo de casi, bueno, este tendría pues alrededor de medio milímetro, 0,5, y esto podría tener un 0,8, esto podría tener un 0,7 y bueno, se va cambiando, ¿no? A medida que hay más tinta o menos tinta, es decir, el trazo es un poquito variable. ¿Qué más os quiero decir? Que podéis hacer falsa caligrafía también. Esto es como cualquier herramienta que tenga la punta redonda. Si queremos hacer falsa caligrafía, que aquí en la descripción del vídeo, aquí en sugerencias, perdonad, os aparece cómo hacer falsa caligrafía, pues también la podéis hacer con la pluma de vidrio, ¿veis? Tal y como estoy haciendo yo aquí. Lo que pasa es que ahora, bueno, evidentemente si podéis hacer falsa caligrafía, podéis hacer lettering. Es decir, ¿queréis dibujar una A? Bueno, pues la dibujáis también. Así. Imaginaos, no sé, como queráis. Esto no respeta la teoría de bloques, ¿eh? Esto no lo estoy haciendo.
que quede entre nosotros. Pero lo que quiere decir que es una pluma como otra cualquiera, que sirve para caligrafía, para falsa caligrafía y para lettering. Lo que pasa es que ahora, esto fijaos que incluso lo podríamos rellenar, así que podríamos incluso hacer dibujos con esta pluma. Es muy versátil y es un instrumento de escritura de punta redonda como cualquier otro. Voy a acabar de rellenarlo para que veáis que además se pueden realizar dibujos, puesto que ¿qué no es esta letra si un dibujo de una A? Por eso se llama lettering. Y por eso el lettering es dibujar letras y nunca me cansa de decirlo. Ahí va. Bueno, pues ya tenéis una muestra súper rápida de lo que puede hacer esta pluma de cristal. Y ahora sí voy a pasar a hacer, mira, fijaos, sé que podéis hacer incluso, podéis dibujar las sombras, bueno, todo lo que se os ocurra, ¿eh? Lo que se os ocurra y lo que queráis. Muy bien. Ahora sí, ya no me enrollo más y paso a hacer el alfabeto en minúscula, parecido a la Cooper Plate. Pasito a pasito, vamos allá, venga. Si se os hace muy pesado, le podéis cambiar la reproducción del vídeo en YouTube, la velocidad de reproducción para que vaya más rápido. Pero yo de momento lo voy a hacer a cámara lenta por si lo queréis hacer a la par que yo. Sigo. Pues he hecho todas estas letras sin mojar. Ahora voy a volver a mojar. Y ahora aquí tendría que volver a mojar o girar un poco para dejar que descienda
pues la tinta que se ha quedado en alguno de estos surcos. Muy bien, hasta aquí este alfabeto, la verdad es que es mejorable. Si buscáis trazos muy finos, muy finos, como los que se pueden hacer con plumillas de punta fina para la Cooper Plate, tipo el Aguilot 303, no, a ver, no es un trazo fino, como os he dicho, se pueden conseguir algún trazo fino como este, pero en general son trazos de 0,5 milímetros o incluso de 1 milímetro, dependiendo del grado de tinta que dejéis una vez mojéis la punta en ella. Muy bien, pues espero que os haya gustado este alfabeto en cursiva hecho con una pluma de cristal o de vidrio. Si os ha gustado, por favor, thumbs up, pulgares arriba, os suscribís al canal y le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones todos los martes y todos los domingos, que es cuando suelo subir vídeos. Nada más, muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.